Buenos días. Elcia Milena Galvis, muy buenos días. Amparito Godoy, muy buenos días. Juliet, muy buenos días. Torres Bermúdez, muy buenos días. ¿Cómo estás? Sandra Milena Saraz, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Amparito? ¿Cómo amaneces? ¿Cómo amanecen todos? Mauricio López Acosta, compañero del colegio, bienvenido. Didier Quintero, buenos días, mi hermano. Hola, Jorge Enrique, ¿cómo vas? Buenos días. Rosángela González, muy buenos días. En tu casa, ¿no, Juliet? En tu casa, ¿o estás? Ivonne Noriega, muy buenos días. Julián Giraldo, buenos días, mi hermano, ¿cómo vas? Mi amigo Eurípides Muñoz, qué bueno verte. El Euro. El tío de acá de los muchachos. Rafael Gutiérrez, buenos días. Percy Bunsen desde Perú, muy buenos días. Fernando Giraldo, buenos días. Camilo Mora, mi sobrino, muy buenos días. Bien, mi hermano, bien, Eurípides, gracias a Dios. Juan Garzón, buenos días. Oh, en serio. Oh, Juliet es personal de la salud para que estemos orando por ella, bueno. Tule Inés García, muy buenos días. Doctor. Ok, en el centro médico. Sí, Mauricio, después de muchos años, más de 30 años, imagínate. Gonzalo Flores desde Bucaramanga, buenos días. Juan Garzón desde Boston. Mafe Díaz desde Bucaramanga, muy buenos días. Bien, gracias a Dios. Por aquí anda mi esposita, si no la ven está al lado mío. Yo les doy los saludos, te están dando saludos. Alejandra Delgado desde Santiago de Chile, muy buenos días. Ángela Londoño, buenos días. Tulita, buenos días desde Manizales, qué bueno verte. Doña María Quintero desde Boston, muy buenos días. Diana Giraldo, mi cuñada, muy buenos días. Besos. Gladys Zúñiga, muy buenos días. Luz Ángela Urrego, muy buenos días. ¿Qué le pasó? Bella Astrid, muy buenos días. Claro que sí, Juliet, vamos a estar orando mucho por ti. Vas por tu cafecito, bien. Juliet Páez Serna, qué bueno verte, mi querida Juliet. Esperamos unos minuticos más que se conecten más. Verónica Londoño, muy buenos días. Mónica Rueda, buenos días. Gracias, muy buenos días. John Muñoz, muy buenos días. Mi querido amigo Dairon, buenos días.
Bueno, podemos ir interactuando. Elizabeth Romero desde Perú, muy buenos días. ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Cómo les fue en sus servicios? ¿Qué tal el fin de semana? Francisco Vélez, buenos días con toda la familia Vélez. Bueno, Ángela. Y Daniel y María Paula. Pero deben estar en su quinto sueño, ¿no? Marta de la Cruz desde Barranquilla, muy buenos días. Good morning. Isaac Astoque, muy buenos días. Ok. La hija de Belly se llama Andrea Camargo, también es personal de la salud y atiende personas de tercera edad, que también estemos orando por ella. aquí. Va a tomar nota de eso. Dos personas. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal el fin de semana? Ahí como para que charlemos un ratico. Recuerden que la idea de este devocional no es solamente que yo hable, no es solamente una clase, sino el poder también interactuar un poco, cómo estamos. Sé que es más difícil así, ¿no? Pero es bueno, ¿no? Como poder escribir, poder interactuar, poder saber cómo estamos. Sandra Liliana, muy buenos días. Julio y Lacey Penagos desde Venezuela. Qué bueno tenerte aquí, mi hermano. Te estaba pensando esta mañana, imagínate. ¿En serio? Estaba pensando a Julio Penagos y a su familia. Que ayer estuve en una reunión con los jóvenes. Todos los jóvenes no, pero una gran mayoría de chicos de aquí de Latinoamérica, universitarios. Habían de todas partes, ¿no? De Puerto Rico, de Venezuela, de Colombia, De Panamá. de Panamá. También. Y ahí estaba mi querida amiga Abril, la hija de Julio. Eugenio Grisales, buenos días. Qué bueno tenerte, mi hermano. Bueno, espero que estén todos bien. Entonces vamos a... Ok, Amparo dice que un poco estresada por el encierro, pero dando gracias a Dios estamos con salud. Muy bien. Iglesia Easy está viendo, eso es grande. A mí pues me fue súper bien, hermano. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, Dairon, bien, gracias a Dios. Valorando la comida, siendo sabios. A mí no me gusta la punta del pan y hoy me la desayuné. Muy bien. Alberto Palacios. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Oscar Jaramillo. Qué bien. Todos bien. Puedes orar por Alberto, un amigo que su hermano murió de cáncer y no pudo asistir al sepelio. Y también por la familia González, que también murió el papá de ellos. Ok. Alberto. Qué duro. Qué tristeza. Sí, el encierro de los niños, eso es desafiante para ellos. Toca ser muy creativo, ¿no? Con ellos, especialmente con los niños pequeñitos, porque ellos, pues obviamente el tema de salir al parque y todo lo demás es, no tienen mucha energía, entonces eso pienso que puede ser bastante difícil, ¿no? Bien, bueno, seguir orando por eso y como creo que vamos a tener que tomar mucho de Dios en esto y hacernos
de alguna manera, no sé cómo llamarlo, si agradable, Recursivo. este tiempo, ¿no? Recursivos, creativos, proactivos. Obviamente es difícil, ¿no? Pero creo que tenemos que mencionar que esto no son solamente 15 días, que definitivamente se nos va a alargar. Yo creo que la cuarentena va más largo. Hoy estaba pensando esta mañana eso, que tal vez va mucho más largo. Supongo que hasta final de mes, empezando mayo. Porque ahorita pues estamos en esa contención como tal del virus, y creo que ahorita comienzan a a verse todas las pues los contagios, ¿no? De la semana pasada, por ejemplo. Está con nosotros aquí Carlos Palacios, mi querido amigo, el hermano. Él es anciano en Miami. Él en este momento está en unos tratamientos de quimio. Ha estado pidiendo que por él oramos hace dos devocionales, ¿te acuerdan? Oramos por él. Está aquí con nosotros, mi querido amigo. Un abrazo bien fuerte. Sé que creo que estás desde el Facebook de tu hijo, o es tu Facebook, no estoy seguro, pero me alegra saber que estás aquí, y solamente quiero que sepas que estamos orando mucho por ti, que te tenemos en el corazón. He visto todos los videos que has enviado, y pues hermano, estamos contigo, mi bro. Así no podamos vernos, abrazarnos, pero estamos contigo. Los que no conozcan a Carlos, es un hombre muy muy especial. Es venezolano, pero vive en los Estados Unidos, en Miami, en Fort Lauderdale vive, y es un hombre muy 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 especial. Él es anciano en la iglesia en Miami, y es muy especial. Él, su familia, pues sí, en general su familia. Ha sido muy chévere el tiempo que hemos podido pasar allá con ellos. Entonces un abrazo bien fuerte, Carlos, y estamos orando mucho por ti, y pues obviamente te llevamos en nuestro corazón, mi hermano. Uy, hay más comentarios acá. El fin de semana estuvo productivo. Realmente es un tiempo para aprender más de Dios, fortalecer las relaciones con el negrito y ha salido el corazón, pero hemos podido ir a las escrituras y solucionar. Excelente. Fabio Hernández Gómez, muy bien, bienvenido mi hermano. Este es el hombre teso de la tecnología en Bogotá. Sergio Darío Aguilar aquí también está con nosotros. Muy bien, la familia Aguilar. Mafe Díaz, bueno, que estuvo más ameno, muy bien. Danilo Zapata. Joana Hernández también está con nosotros. Marta Nelly Santamaría Agudelo. Claro, con Cadel sí tenemos que ser más recursivos, porque él se estresa mucho más rápido, sí es cierto. Nos lleva a orar mucho, nos lleva a depender más de Dios. Muy bien. Jackie Andrade, buenos días. Ginette Munevar también está aquí con... Jackie está desde Boston. Juliet dice, claro que sí, aunque siento que en este tiempo ha sido muy bueno fortaleciendo amistades y demás. Entonces, en mi caso, aunque se frenan algunas cosas, siento que ha sido un tiempo muy especial para fortalecer esas amistades y mis tiempos con Dios. Es cierto. Qué bien, gracias por lo que compartes, Juliet. Janet Torres, muy buenos días. Viéndole la parte buena a la situación, sí es verdad. Alain Celi, buenos días. Gracias, Joana, es igualmente muy bueno verte. Es Javier. Qué bueno. Bueno, ahí decía Joana, entonces, perdón. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi hermano. Igual a tu esposa, ¿no?
Muy bien, ok. Bueno, vamos a empezar orando y vamos a las escrituras y al final pues terminamos orando también. Pero gracias a todos los que pudieron escribir, interactuar, cómo se sentían. Como vuelvo a recordar lo que hemos venido charlando, es importante que podamos estar hablando. Sé que hay hermanos, por ejemplo, que están solos, ¿no? Y es más difícil estando solos, porque no hay pues con quién hablar específicamente, pero qué bueno que tenemos tecnología, nos podemos llamar y les aconsejo mucho pues que podamos estar haciendo videollamadas y poder pues al menos vernos y charlar. La videollamada es muy especial porque es mucho más personal que la llamada, ¿no? Entonces en la videollamada nos podemos ver, podemos como interactuar mejor. Entonces sí es bueno que nos estemos llamando, que nos estemos animando, que nos estemos escuchando. Llamar a los abuelos. Llamar especialmente a los hermanos, a nuestros adultos mayores. Ellos tienen una tendencia mucho más fuerte hacia la depresión y este encierro los puede deprimir más. Entonces, porque para ellos, pues obviamente el peligro al que están expuestos en este momento y además el tema de su movilidad, el tema de que muchas cosas, por ejemplo, se les dificultan más a ellos por muchas más razones. Entonces, eso los lleva a una... pues a que tengan una mucha más alta probabilidad de deprimirse, de ponerse tristes. Entonces sí quiero como recordarles que en esto, Jason Farrer, muy buenos días, lo que a la larga se viene afectando más es nuestra salud mental, nuestra salud emocional. Entonces es un buen tiempo para estar más juntos que tal vez en otra época de nuestras vidas como familia, como cristianos. Entonces sí es bueno podernos estar llamando, por eso busco que en este tiempo podamos compartir cómo nos sentimos, ¿no? Y es real que esas cosas pasan, o sea, claro, sí, cuando Dios está en nosotros evidentemente no existe la depresión, pero es real que pasa, es real que sucede. Y creo que es importante que nosotros podamos enfrentarla, ¿no? Esos sentimientos son reales, somos seres humanos, los vamos a sentir, van a pasar, y creo que no está mal que podamos expresar cómo nos sentimos, cómo pensamos, ¿no? Elías se deprimió, no sé si se acuerdan ustedes, ¿no? Elías se deprimió un buen tiempo, se quería morir, ¿no? ¿Recuerdan cuando después de que mató los 400 profetas de Baal, una mujer llamada Jezabel lo mandó amenazar? Ni siquiera fue que lo amenazó directamente, sino que envió un mensajero a amenazarlo, y él se deprimió y se fue y se metió en una cueva y dormía mucho. Y resulta que dormir es el resultado de la depresión, ¿no? Cuando estás deprimido, una de las cosas que haces es dormir mucho o comer mucho. Son las formas como se somatizan, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y pues Dios estuvo al tanto de su situación, le envió alimento, lo estuvo animando, pero Dios nunca lo cuestionó del por qué estaba sintiéndose mal o triste, ¿no? Lo estuvo animando, lo estuvo fortaleciendo en ese tiempo, porque es un sentimiento que puede ocurrir, es real, y más en una situación como la que estamos en este momento. Por ejemplo, Jonás también tuvo una depresión muy fuerte porque, interesante, ¿no? Porque él sabía que si iba a predicar el mensaje que Dios le había mandado a predicar, Nínive se iba a arrepentir, y eso lo molestó mucho, y
y lo llevó a deprimirse y a enojarse y se metió debajo de un árbol y estuvo muy mal emocionalmente, ¿no? Es interesante, esos contextos es bueno analizarlos porque son sentimientos reales, mis hermanos, y tenemos que enfrentarlo, no podemos pensar que eso no sucede. Señorita Samana, muy buenos días. Carlos Shalom. Norma Céspedes, muy buenos días a todos. Entonces sí es importante que eso nos estemos hablando unos a otros, cómo nos sentimos, cómo estamos, y orar juntos, ¿no? En estas videollamadas, y si estamos solos, si alguien está solo, poder llamar y que los estemos llamando, ¿no? Eso es muy importante poderlo hacer. Renato González, muy buenos días. Alexandra Bermúdez, muy buenos días. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar orando, amén. Padre, gracias por este tiempo, mi Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de tener este tiempo, de orar, de poder acercarnos a ti, Señor, de poder descansar en ti, Señor, de poder depender profundamente de ti, Señor. Sabemos que estamos en una situación difícil a nivel global, como humanidad. De alguna forma todo esto nos ha vulnerado, nos ha hecho ver lo frágiles que somos. Todas las cosas en las que confiábamos, Dios mío, simplemente ya no son relevantes, y esto nos ha hecho entender que el único refugio seguro que nosotros tenemos, Padre, eres tú, que hay cosas mucho más importantes que las cosas a las que le dábamos tanto valor. Y en este caso pues es nuestra relación contigo, nuestra relación con tu palabra, Amén. la iglesia, nuestras amistades, la familia, el poder comer juntos como familia, el poder disfrutar, Señor, de un buen café con la persona que amas, con tus hijos, las charlas que podemos tener como familia, el poder estar en estas reuniones que son virtuales, pero que de alguna forma nos permiten abrazarnos el alma, tocarnos el corazón, animarnos unos a otros. Señor, gracias porque este tiempo de alguna forma nos ha hecho entender cuánto necesitamos, más de lo que tal vez imaginábamos, de ti. Cuánto lo único realmente significativo, Señor, es nuestra relación contigo. Te pido, Señor, que fortalezcas el corazón de mis hermanos, de todos nosotros, de nuestras familias, que cuando estemos en alguna situación difícil, donde haya de pronto desánimo o tristeza o depresión o angustia, podamos orar y podamos derramar nuestro corazón delante de ti, Señor, y recibir de ti la paz que cuida nuestro corazón, esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento, esa paz que nos lleva a estar tranquilos a pesar de la circunstancia en la que estamos, Señor, esa paz que tú das, y te oramos, Dios mío, para que esa paz gobierne profundamente en nuestros corazones. Señor, te oro en este momento también por los hermanos que tienen que salir a laborar porque trabajan en el área de la salud. En este caso aquí con nosotros está Juliet. Te pido que cuides mucho de ella, que la acompañes, que la protejas, Dios, y que le des mucha sabiduría y mucho valor para lidiar con todo esto que ellos tienen que lidiar. Te oramos por ellos, por las personas que trabajan en el área de la salud, por los médicos, enfermeras, farmacéuticas, Dios, todo este personal que trabaja en el área de la salud. Alejandra Delgado también trabaja en el área de la salud. Supongo que hay varios acá. Te pido que estés con ellos, Dios mío, que los acompañes, que los protejas, que los fortalezcas,
en general a todo este personal médico, Señor, que muy estoicamente, Dios mío, están allí tratando de hacer frente a todo esto, muchas veces con muy pocos recursos. Te pido que los ayudes, Señor, a nuestros hermanos en la fe que trabajan en esto, Carlos Rincón, Alfredo, Carlos Barros, Jenny Giraldo, Dios mío, todos ellos están trabajando en los hospitales aquí en Antioquia, en Medellín, en Río Negro. Cuídalos tanto, mi Señor, porque pues evidentemente ellos están en un alto riesgo y necesitan de nuestras oraciones. Te pido, Señor, por todos ellos. Ayúdalos mucho, Señor, a la hija de Belli, Andrea Camargo, Señor, cuídala mucho. También te oramos, Padre, por Carlos Palacio, que está con nosotros. Ahorita él se encuentra en esto de las quimioterapias, Señor. Gracias por el corazón de él, gracias por su ánimo, por su fortaleza, gracias por el hombre que es, y te oramos, Dios mío, para que lo sigas fortaleciendo, para que lo sigas animando, lo sigas llevando de tu mano en este tiempo, Señor, y que lo puedas sanar de su enfermedad, Dios mío, y pues te oramos que en esto se haga tu voluntad y no la nuestra. Yo te pido mucho por él, por su familia, fortalécelos, cuídalos muchísimo. También por Alberto y por la familia González, que están pues pasando por un tiempo difícil. Te oro por este tiempo, Dios mío, en el devocional, Señor, para que nos permitas abrir nuestro corazón, Señor, a tu palabra, Dios del cielo, que tu palabra nos alimente, que tu palabra nos reconforte, que tu palabra nos limpie, que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos fortalezca, mi Señor, y que este sea un buen tiempo, Dios. Gracias por permitirnos tener este espacio, por poder interactuar juntos, por poder abrir nuestros corazones, por poder expresar lo que sentimos. Te ruego, Padre, que nos fortalezcas, Dios. Te ruego, Padre, que nos animes, que nos des fuerzas en estos momentos. Y te oramos por esta pandemia a nivel mundial, Señor, porque pues le des mucha sabiduría, Padre amado, a los médicos, a los científicos, para poder contener todo esto, Señor. Te oramos para que les des mucha sabiduría a nuestros gobernantes, Dios mío. Muchos de ellos ni siquiera saben qué hacer en este momento, están tan confundidos, están tan desorientados. Yo supongo que la responsabilidad que tienen sobre sus hombros es más de lo que cualquiera de nosotros imaginamos, Padre. Independientemente de si son de nuestra preferencia o no, te oramos por ellos, porque como nos pide tu palabra, debemos orar por nuestros gobernantes para gozar de una vida tranquila y piadosa, Padre. Te pido porque estés con ellos, porque les des mucha sabiduría en estos momentos tan complejos, tan difíciles, tan oscuros, tan fuertes, Padre. Te pido mucho por ellos. Dales mucha sabiduría, mucha fortaleza y sobre todo que despiertes en ellos un temor profundo por ti, mi Señor. Gracias, Señor. He escuchado varios presidentes en Panamá, en Paraguay, en Guatemala, buscando fuerzas en Dios, Padre, buscando dirección en ti, Señor, buscando consejo en ti, llamando a sus pueblos a orar. Entonces, te oro mucho por ellos, aún por los que tal vez en este momento pues no creen en ti, Señor, porque también les ayudes a entender que necesitan de ti. Y a todas las personas, Padre, que en este momento tal vez están comenzando a buscarte, Dios mío, a buscar tener una relación contigo, te oro porque los ayudes, Dios mío, a acercarse a ti, a acercarse a tu palabra. Te oramos por este tiempo, ayúdanos, Dios, te necesitamos mucho. Guíame con tu espíritu, Dios mío, para poder compartir tu palabra, para poder predicar tu palabra. Te agradecemos por este tiempo y en el nombre de tu Hijo yo te oro y te pido todo, mi Señor. Amén. Bueno, Rosaros de Merino, muy buenos días. Alex David, vamos a Juan 15, muy buenos días a todos los que están llegando. Vamos a Juan 15, 18. César Herrera Silva, muy bien, bienvenido desde Perú, mi hermanazo.
Vamos a Juan 15, 18. Hasta el versículo 26 vamos. No mentiras, hasta el capítulo 16, versículo 4 vamos a ver. Dice: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije: ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado, pero ahora las han visto y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos: me odiaron sin motivo. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se lo había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Y recuerden que esta charla se conoce como los discursos del aposento alto y van hasta Juan 17, solamente para contextualizar. Y este discurso termina con una oración de Jesús, que es todo Juan 17. Pero es un discurso que Jesús tiene con sus discípulos en uno de los momentos más difíciles, tanto para Jesús como para ellos, ¿no? Ellos estaban atravesando por un momento difícil, estaban angustiados, lo que vimos en Juan 14, cuando Jesús les decía: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Eso nos permite como tomarle el pulso a la situación, ¿no? De cómo ellos se encontraban. Pedro Leonardo, bienvenido, buenos días. También está Paula Chacón con nosotros, Rosa Carolina, qué bueno tenerlas acá. Entonces eso nos permite tomarle el pulso a la situación, cómo se encontraban. Había realmente mucha angustia, mucha tristeza, ¿no? Pero es interesante que Jesús es muy real con la situación. Jesús entiende la situación, pero Jesús es muy real con la situación. Y es un tiempo en el que Jesús los prepara, ¿no? Los prepara para lo que van a tener que enfrentar. Y no es fácil, ¿no? Esta charla no es una charla sencilla, no es una charla de estas charlas tipo coaching y superación personal y todo este tipo de cosas. Realmente no, o sea, era una charla fuerte. Yo creo que cuando ellos estaban escuchando esas palabras, realmente estaban siendo confrontados con una realidad que era muy fuerte, muy difícil, ¿no? Y él les dice: si el mundo los aborrece, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si el mundo los aborrece, indica una muy alta probabilidad de que el mundo los va a aborrecer a ellos. Y evidentemente sucedió de esa forma. Dice: si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece.
Claro, ellos eran completamente diferentes. Jesús los había escogido y recordemos que, eso lo dije en el devocional pasado, en esa época eran los discípulos quienes escogían a sus rabinos en el contexto judío. Pero aquí Jesús fue el que escogió a sus discípulos, no fueron ellos los que lo escogieron, sino Él fue el que escogió a sus discípulos. Entonces eso lo hace mucho más significativo. Dice, si fueran del mundo, el mundo los querría. Claro. La cosa es que cuando ellos se convierten a Cristo, en este caso, y caminan con Cristo, su sistema de valores y su sistema de pensamiento, su teología cambió radicalmente. Ellos ya no pensaban como el mundo pensaba. Todo su sistema de valores, toda su forma de pensar en cuanto a Dios y en cuanto a las cosas de Dios cambió radicalmente. Entonces ellos eran completamente diferentes. En pocas palabras, lo que Jesús les está diciendo es: no esperen nada del mundo, porque ustedes no son del mundo. El mundo no los va a querer, el mundo no los va a apreciar, el mundo no los va a valorar, el mundo los va a perseguir porque a mí me persiguió primero. Así de sencillo. Eso es lo que va a suceder. Si a ustedes los aborrecen, tengan presente que a mí me aborreció primero. Luego les dice en el versículo 20, recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo, en este caso refiriéndose a él y a ellos. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Es interesante, ¿no? Es igual animante. Es un contraste interesantísimo. Si a ustedes los aborrecen, tengan presente que a mí me aborrecieron. Y si a mí me aborrecieron, yo siendo su maestro, es en pocas palabras lo que les está diciendo, pues a ustedes los van a aborrecer, ¿no? Dice, pero también si han obedecido mis enseñanzas, ¿sí?, obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Aquí hay un punto interesante. La razón por la cual los van a perseguir es porque no conocen a Dios. Dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Por qué? Porque Él estuvo enseñando todo el tiempo. La enseñanza de Jesús nunca fue privada, fue absolutamente pública. La predicación de Jesús fue absolutamente pública. Jesús nunca estuvo enseñando en privado. Jesús enseñó en público todo el tiempo. Todos escucharon sus enseñanzas. Todo el mundo en esa época escuchó su predicación. Jesús realmente se hizo muy famoso por su predicación en ese tiempo. Recuerden que habían muchas personas que asistían a las enseñanzas que Él impartía, ¿no? 5,000, 10,000 personas estaban cerca a Jesús, ¿no? O escuchándolo. Era mucha gente. Al final solamente quedan 120, pero mucha gente escuchó sus enseñanzas, entre ellos fariseos, maestros de la ley, que eran los saduceos, que eran pues los partidos políticos religiosos que existían en esa época. Todos ellos escucharon sus enseñanzas. Muchos fariseos y maestros de la ley se hicieron discípulos, algunos en secreto por temor a que los criticaran por seguir a Cristo. Jesús es claro, ¿no? Si a ustedes los persiguen fue porque a mí me persiguieron primero. Si yo no hubiera venido, pues no había problema. La cosa es que ahora no tienen excusa. Dice, el que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Es lo que Jesús dice, el que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. En pocas palabras, lo que yo les decía al principio, aquí Jesús, digamos que desbarata cualquier intento de parte de sus discípulos de esperar algo del mundo. Ahora, el tema es que si ellos iban a esperar algo del mundo, como que los quisieran, como que los apreciaran, como que los estimaran, ellos no iban a poder hacer una diferencia sustancial, porque si ellos esperaban algo del mundo, ¿sí?,
Si esperaban que el mundo los amara o los quisiera, los apreciara, los estimara, difícilmente podrían ser sal y luz para un mundo al cual estaban buscando agradar. Es muy complicado. Ellos iban a tener que hacer una especie de contracultura, de ir contra todo el pensamiento que en ese momento estaba en auge. Porque eso fue lo que pasó con Jesús. La razón por la cual persiguen a Jesús es por causa de sus enseñanzas, es por causa de lo que él, pues obviamente decía y confrontaba. El hecho de haber dicho que él era el Hijo de Dios, que era Dios mismo. Eso fue muy difícil para la cultura de aquella época. Ahora, ellos iban a proclamar a Cristo, ellos iban a predicar las enseñanzas de Jesús, ¿no? Si aborrecieron a Jesús, evidentemente los iban a aborrecer a ellos. En pocas palabras, Jesús simplemente desbarata toda la idea que pudieran tener ellos de que el mundo los estimara o los aceptara. Como que no esperen nada del mundo, no esperen que esto va a ser fácil. Realmente los van a aborrecer. ¿Por qué? Porque a mí me aborrecieron. En pocas palabras, aquí Jesús está como contando el costo con sus discípulos, ¿no? Esto no va a ser fácil. A mí me aborrecieron, a ustedes los van a aborrecer. A mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir, ¿no? Dice el versículo 24, si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado, pero ahora las han visto y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Y es interesante, yo me pongo a pensar, por ejemplo, cuando Jesús resucitó a Lázaro. Nunca antes alguien había resucitado a otra persona en ese contexto, ¿no? De esa forma, tenemos la historia de Elías y el hijo de la viuda, creo, o Eliseo, no estoy seguro, no me acuerdo muy bien. Pero no era un muerto de 4 días, ¿no? Aquí estamos hablando de que Jesús resucitó a un muerto de 4 días. Alguien que ya estaba empezando en su proceso de putrefacción, llamémoslo así. Lo resucita y había muchos fariseos y muchos maestros de la ley viendo eso. Viendo cómo Lázaro sale de la tumba. O sea, no fue que Lázaro se desmayó y Jesús lo reanimó. Fue que Lázaro resucitó después de 4 días de estar muerto. Y no fue que Jesús le hizo una operación especial de reanimación. Jesús le dio una orden para que se levantara de la tumba. Lázaro sale de la tumba envuelto en toda ¿cómo se llama eso? Envuelto en todo el lienzo y todo lo que le colocaban encima. Y los fariseos vieron eso. Los fariseos vieron cuando Lázaro sale de la tumba, pero ninguno de ellos honró a Dios u honró a Jesús. Más bien empezó allí una carrera por asesinar a Jesús y a Lázaro. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? O sea, ves que alguien resucita después de 4 días, pero en lugar de asombrarte, en lugar de reconocer y honrar a Dios, esta gente termina tomando la decisión de asesinar a Lázaro y de asesinar a Jesús. A pesar de las obras que ellos vieron, no se volvieron a Dios. A pesar de todo lo que vieron que Jesús hizo y enseñó, de ninguna forma amaron o siguieron a Jesús. Por el contrario, aborrecieron al Padre y aborrecieron a Jesús, porque el que aborrece a Jesús aborrece al Padre, es lo que dice Jesús. Y el versículo 25 dice, pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos, me odiaron sin motivo. Jesús estaba tranquilo en ese sentido. A pesar de que estaba siendo difícil la situación, a pesar de que sabía que iba a ser asesinado y de que lo aborrecían y lo perseguían, él estaba claro que eso era algo que tenía que suceder para que se cumpliera la escritura. Me odiaron sin motivo.
no había motivo para odiar a Jesús. Realmente, según esto, no había razón, no había motivo. O sea, Jesús no estaba haciendo algo realmente malo. Si te pones a pensar, ¿no? Estaba simplemente confrontando un sistema religioso que se había vuelto frío, se había vuelto indiferente, se había apartado completamente de Dios. Él mismo dice: yo no vine a abrogar la ley, sino a darle su verdadero significado. Él seguía enseñando en el templo, él iba a la sinagoga, él estaba allí, él era un judío practicante, era un hombre que vivía la ley, no era alguien ajeno a estas cosas, pero vino a darle el significado real, el significado verdadero, sabiendo, siendo consciente que él era la misma palabra de Dios. No hizo nada malo. Sin embargo, lo aborrecieron, lo odiaron y lo asesinaron sin motivo. El juicio de Jesús fue completamente injusto. Los testigos fueron falsos. Lo asesinaron. Obviamente todo esto dentro del preconocimiento de Dios, dentro del marco de la soberanía de Dios. Pero prácticamente Jesús le está diciendo a sus discípulos: los van a odiar. No esperen nada del mundo porque los van a odiar. Y los van a odiar sin motivo. Mis hermanos, yo estaba pensando en esto mucho porque analizando un poco, tomándole el pulso al cristianismo en el que nos encontramos en esta época, lo que se predica en muchas partes, y lo he venido pensando hace mucho tiempo, mucho de lo que se predica hoy realmente ha hecho que el cristianismo se vuelva débil, es decir, que muchos cristianos no tengan la capacidad de enfrentar situaciones difíciles, que muchos cristianos le hagan el quite al sufrimiento, que muchos cristianos hoy estén pensando en que pasar por situaciones difíciles es pecado o algo así, y realmente han socavado mucho la naturaleza como tal del cristianismo, ¿no? Jesús dijo: en el mundo habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Jesús no les dijo nunca a ellos que no iban a sufrir. Aquí les está diciendo: los van a aborrecer, pero tengan presente que a mí me aborrecieron primero. O sea, Jesús los está preparando para enfrentar lo que viene. Jesús nunca fue irreal con ellos. Nunca les dijo algo que no fuera la verdad. Siempre los preparó para cosas muy difíciles. Yo he estado analizando que mucho de lo que hoy se predica va totalmente en contravía de esto, ¿no? Del sufrimiento o del pasar incluso necesidades, de tener crisis, o de pasar o enfrentar situaciones incluso que puedan incluir el morir o algo así, o el tener en riesgo la vida. Mucho de esta filosofía coaching se ha metido en la predicación, y digamos que hoy es sacrílego hablar de sufrimiento, sacrílego hablar de dolor, sacrílego hablar de crisis financieras. Y ayer escuchaba un predicador, me llamó mucho la atención porque llamaba a los demás predicadores y les preguntaba: bueno, ¿dónde están todos aquellos que vendieron ese evangelio multinivel? En el que todo esto del dolor, el sufrimiento, las situaciones difíciles, de eso nunca se habló. Todos ellos están callados, no tienen nada que decir, porque evidentemente estamos ahorita en una situación que nos afecta a absolutamente todos. Y esa predicación lo único que hizo fue socavar la naturaleza del cristianismo, de cómo
realmente estamos en un mundo en el que vamos a sufrir y lo estamos experimentando, o sea, estamos experimentando ese sufrimiento, esa situación difícil, esa zozobra, esa dificultad. Pero desafortunadamente mucho de lo que se enseña hoy, obviamente no todo, pero un gran porcentaje, no incluye este tipo de cosas. No incluye el que vamos a sufrir, no incluye el que vamos a enfrentarnos a situaciones difíciles, incluso a la persecución, ¿no? No, de eso casi no se habla, ¿no? De eso casi no se enseña, porque eso es algo que va completamente en contra de toda esa filosofía de marketing que se está metiendo hoy en día. Pero ¿dónde quedó todo eso? Todo eso se desplomó, quedó completamente en el piso, todo ese andamiaje se cayó, todo lo que tal vez nosotros o la gente, incluso nosotros poníamos nuestra seguridad, nuestra esperanza, todo eso se vino al piso, se desplomó. Y evidentemente es un llamado, ¿sí?, a entender que nosotros no somos del mundo y que no podemos pensar como el mundo. No podemos pensar de la manera que el mundo piensa, porque el mundo aborrece esto. El mundo aborrece el cristianismo. El mundo aborrece esta forma de pensar, ¿sí? Yo he estado pensando mucho en esto y incluso cuando empezó esto de la pandemia, alguien que trabaja en el lugar donde nos reunimos dijo algo así como: yo no creo que esto Dios lo haya mandado. Yo tenía que salir rápido pues para el salón, pero me quedé pensando en lo que él dijo y por varios tiempo, ¿no? Porque hay esa idea, no, Dios no nos puede hacer esto a nosotros porque nosotros somos intocables. Dios no puede hacer algo así con nosotros. Interesante esa forma de pensar. Y pues he venido analizando esto y obviamente yo he predicado que no sabemos si Dios lo causó. Lo que sí sabemos es que Dios lo permitió. Y Él tiene sus razones para saber por qué lo permitió, porque Él es soberano y nada de esto lo tomó por sorpresa. Es decir, no fue que se me metió un coronavirus, perdón. No creo que Dios esté pensando así. De hecho, muchos predicadores hoy han salido a tratar de pedir disculpas por Dios. No, perdón, no. ¿En serio? O sea, tenemos que pedir disculpas. Él es soberano. Ahora, yo después comencé a pensar, bueno, ¿y si Dios mandó esto? Si Dios causó que esto sucediera, ¿cuál es el problema? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es el problema? Si él decidió que sucediera, ¿cuál es el punto, no? ¿Cuál es el problema? Él es soberano, es su creación. Es su creación. De hecho, si se ponen a pensar, en 2 de Pedro dice que todo esto va a ser destruido con fuego. O sea, esto finalmente va a llegar a un momento en el que Dios lo va a destruir. Entonces, pensaba en eso, ¿no? No estoy diciendo que Dios lo envió, pero si Dios lo envió, ¿cuál es el problema? Es su creación. Él la hizo. Él hizo que nosotros existiéramos. Él es el dueño de nuestra vida. Él es el dueño de nuestra existencia. Él es el dueño de cada milímetro de la creación. Si Él decide terminar con su creación, decide terminarla así como decidió crearla, porque es su creación. Pero nos hemos fabricado un pensamiento en la cabeza que es un pensamiento del mundo, ¿no? De alguna forma nos adueñamos de su creación y ahora queremos que Dios haga nuestra voluntad y no la suya. Es interesante. Dios no nos puede hacer esto. ¿Pero por qué? Y si lo está haciendo,
y si está simplemente desplomando todas nuestras ideas y llevándonos a pensar más como Él piensa y no como el mundo piensa. Porque como el mundo piensa, simplemente es algo contrario a lo que Dios piensa. Y la forma en que el mundo piensa ha debilitado profundamente este mundo con su sistema de valores, con sus ideas. ¿Sí me explico? Tanto que hemos modificado su creación, hemos alterado su creación, hemos profanado su creación, su modelo. Él hizo hombre y mujer y ahora decimos que el género no es lo mismo que el sexo no define el género. Imagínate, redefinimos algo que Dios empezó desde el principio. ¿Por qué? Porque el mundo aborrece a Dios. Mis hermanos, nosotros como cristianos no podemos esperar nada del mundo porque no somos del mundo. Y nuestra misión no es esperar nada del mundo, sino transformar el mundo con el mensaje que se nos ha dado. Esa es nuestra misión. Estamos en un buen momento para este mundo. Estamos en un momento donde el mundo está reordenando, reevaluando todo su sistema de valores, todas sus prioridades, lo que es más importante. Estamos en un momento en el que el mundo fue vulnerado completamente. Todas las cosas en que el mundo confiaba, todos sus ídolos se vinieron al piso, se desplomaron, se cayeron. Están en el piso, sin poder hacer absolutamente nada. Los gobernantes, nuestros gobernantes están absolutamente confundidos, no saben qué hacer. Muchos líderes religiosos están callados, porque todo lo que ellos supuestamente creían se vino abajo. Esto lo hizo desplomar. Todo lo que le dijeron a la gente que iba a suceder, no está sucediendo. Simplemente se vino al piso, se desplomó todo. Estamos en un buen momento para hablar de la verdad de Dios. Amén. En un buen momento. Estamos en un buen momento para recordar a la gente que Dios es soberano. Que lo único que nosotros podemos hacer en este momento es realmente acercarnos a Dios, reconocer su soberanía y pedir su ayuda. Es impresionante. Yo veo esto y digo, wow, tenaz. Y eso que no nos están persiguiendo. Sí. O sea, no nos están persiguiendo. Pero a veces sí pienso que como cristianos esperamos demasiado del mundo. Esperamos que no nos odien, esperamos que nos acepten, esperamos que nos amen, esperamos que nos estimen, esperamos que piensen bien de nosotros. Pero la verdad es que no va a pasar. Ahora, si tú eres cristiano y vives como gente del mundo, pues te van a querer. Eso sí tenlo por seguro, porque pues, eres cristiano, pero vives como el mundo, pues te van a querer. Nadie te va a odiar. Pero si tú eres un cristiano y vives como un cristiano, ten la plena seguridad que lo que dijo Jesús va a ser cierto. Nos van a odiar sin motivo, simplemente por el hecho de ser cristianos. Ahora, si eres perseguido, que realmente seas perseguido porque eres cristiano, no porque haces cosas que realmente están mal y que el mundo a la larga ve, no, esto está mal, usted dice que es cristiano, pero eso no es cristianismo, porque a veces yo pienso que el mundo sabe más cómo ser cristiano que nosotros mismos. A veces me da esa impresión. Pero pues no esperemos nada del mundo, ahorita menos esperemos nada, como realmente no, necesitamos en este momento pensar de la manera que Cristo pensó. Tenemos que ir más al pensamiento de Jesús, cómo Cristo piensa en todo esto, ¿no? Si realmente queremos ser sal y si realmente queremos ser luz para una humanidad que realmente está herida, está desanimada, está
desesperada, está angustiada, está desorientada. A mí me impresionó mucho ver a algunos presidentes reconocer que sin Dios esto no va para ninguna parte. ¿Sabes qué he visto yo? Que mucha gente dejó de burlarse ya en este momento del cristianismo. Muchos. Otros lo siguen haciendo, pero muchos, incluso ateos, le están pidiendo a cristianos, oren. Imagínate. Y creo que es un buen momento para hacer sal y para hacer luz. El tema con los tiempos difíciles, mis hermanos, es que nos llevan a pensar más en nosotros mismos que en los demás. Nos llevan a pensar más en protegernos, en cuidarnos. Pero Jesús está advirtiendo a sus discípulos, esto se va a poner feo. ¿Sí? Se va a poner difícil. Y en el versículo 26 dice, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí, ¿no? Eso fue lo que pasó en el primer siglo con sus discípulos, con sus 12. El Espíritu Santo les reveló, les terminó de revelar todo lo concerniente al Evangelio. Y dice, y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Claro, era un momento, ese momento que ellos iban a enfrentar, era un momento para dar testimonio de Jesús. Por eso en el versículo 1 del capítulo 16 dice, todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Este es el punto central de todo esto, para que no flaquee su fe. Jesús los estaba preparando para ser hombres y mujeres fuertes en este momento en el que iban a vivir, en el que iban a enfrentar, para que no flaquee su fe. Luego les dice, los expulsarán de las sinagogas. Y eso pasó. Dice, y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. ¿Ustedes se imaginan esto? Estar tú en una charla con Jesús y que tú escuches, mira, va a llegar el día en que los van a matar y la gente va a pensar que le está haciendo un favor a Dios. O sea, gente iba a matar cristianos, iba a asesinar cristianos y iban a pensar que estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Ustedes se imaginan pensar en eso? Estás sentado con Jesús y mira, esto es lo que va a suceder en este futuro cercano. Cualquiera que los mate pensará que está prestándole un servicio a Dios. Pero todo esto se los dice para que no flaquee su fe. Versículo 3. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se lo había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Jesús fue muy claro con lo que iba a suceder con ellos. Y evidentemente pasó, ¿no? Los sacaron de las sinagogas, los persiguieron, los asesinaron. El único discípulo de esa época que no murió como un mártir fue Juan, pero una tradición pues más de finales del primer siglo decía que él había sido echado en una olla de aceite hirviendo, pero que salió de allí sin que le hubiera pasado nada. Pero todos los demás murieron y los que vinieron después de ellos murieron, ¿no? No puede conocer la historia. Hay un libro que se llama Libro Fox de los Mártires, se lo recomiendo que lo puedan leer, donde uno puede ver todo de lo que fueron víctimas los cristianos, ¿no? En el circo romano, Nerón adornó la ciudad con cristianos crucificados, empalados e incendiados, ¿no? Todas las calles de Roma, ¿tú te imaginas caminar por las calles de Roma y ver a tus hermanos crucificados, ver a tus hermanos empalados, ver a tus hermanos arder y saber que tú puedes correr la misma suerte? Pero que eso Jesús lo advirtió. Esto va a pasar, va a suceder.
Sin embargo, ellos siguieron predicando el evangelio y la iglesia no tuvo un crecimiento como el que tuvo no lo ha tenido como el que tuvo en esos primeros 3 siglos, antes de que se legitimara como tal el cristianismo del Imperio Romano. La iglesia creció de una manera impresionante, se expandió por el mundo conocido de una manera impresionante. El evangelio, Pablo fue uno de los misioneros que llevó el evangelio a partes donde ningún otro fue, pero también los otros apóstoles fueron a otros lugares. Tomás, muy seguramente, hay tradiciones antiguas que dicen que llegó a la India y allí evidentemente fue asesinado también, que Marcos fue a China. Es decir, a pesar de la persecución, a pesar de lo difícil que estaba haciendo esto, había una convicción mucho más profunda de ir y predicar el mensaje del evangelio. Estoy leyendo un libro que se llama Asesinato de Cristianos y es un testimonio, se los muestro ahí, de lo que pasa en Siria con los cristianos y de cómo los persiguen en ese lugar y de lo difícil que es predicar el cristianismo allí, porque tu vida está en riesgo. Pero estaba leyendo el testimonio del muchacho que dice que se siente completamente privilegiado incluso de morir crucificado, porque en Siria también los crucifican, ¿no? Siria, Afganistán, toda esa parte los crucifican, y que morir así es una muerte muy terrible. Los decapitan, los torturan, y es muy tenaz, ¿no? Por ejemplo, está el testimonio de un chico que se hizo cristiano, y su mamá lo ayudó a escapar de su papá en Somalia. Su papá es pirata, o era pirata, no sé si está vivo todavía, pero el hecho de que su mamá lo haya ayudado a escapar le valió la muerte a su mamá por parte del papá. O sea, el papá ordenó que la asesinaran y la desmembraron y le mandaron el cuerpo de su mamá en una caja al muchacho en donde él estaba, donde se había ido a refugiar. ¿Tú te imaginas eso? Y sucedió en este siglo XXI. ¿Te imaginas tener que experimentar eso por causa del nombre de Jesús? Jesús dijo: en el mundo van a sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Es lo que Él dice. Hermanos, estamos en un momento en la historia de nuestra humanidad, en la que nosotros podemos ser sal y ser luz. Tal vez no podemos salir a compartir nuestra fe o a estudiar la Biblia con personas, pero tenemos la oportunidad de hacerlo por estos medios, a nuestras familias, con las personas que estamos en este momento en nuestra casa, de poderles compartir el mensaje del evangelio, de poderles decir: mira, esto simplemente iba a suceder. Yo pienso que a veces nosotros como cristianos somos un poco ateos en algunas cosas, ¿sí? Unas cosas las creemos, pero hay otras que tal vez no las creemos, ¿no? Y entonces este tipo de cosas a veces para nosotros es un poco difícil de creer, ¿no? Por ejemplo, el que esto se va a poner peor, que esto va a ser difícil, que estamos en los últimos días. Desde que se fue Jesús estamos en los últimos días, y que iban a haber rumores de guerras, temblores, terremotos, enfermedades, epidemias, un montón de cosas. Estas cosas estaban anunciadas de alguna forma que iban a suceder. Entonces, todo esto se nos advirtió. Ustedes pueden leer Mateo 24, todos esos apocalipsis en el evangelio que están al final de los evangelios, especialmente Mateo, Lucas. Pero todo eso se nos advirtió para que no flaquee nuestra fe. Es un buen tiempo para fortalecer nuestra fe, para entender que todas estas cosas pues iban a suceder, tienen que suceder, está dentro del marco de la soberanía de Dios. Pero se nos dijeron para que no flaquee nuestra fe. Nosotros no podemos pensar y sentir como piensa y siente el mundo.
No podemos enfrentar esta situación como la enfrenta el mundo. No, no porque tenemos un libro, la palabra de Dios, que nos puede enseñar cómo lidiar con estas cosas. Sí, causa miedo, sí, causa zozobra, sí es complejo, pero podemos hacerle frente a toda esta situación guiados por las enseñanzas de Jesús, ¿no? Tenemos esta posibilidad en este momento de realmente ser una diferencia en el momento que nosotros estamos viviendo. Mis hermanos, esto se va a poner más difícil, más duro, ¿no? Más personas van a morir, es la verdad. Por lo menos aquí en Colombia se presupuesta que se contagien 4 millones de personas y hay un presupuesto, una proyección de más o menos 3.000 muertes. Va a estar difícil, se va a poner más difícil. Pero también tenemos que pensar que no podemos enfrentar esto como lo enfrenta el mundo. Tenemos que comenzar a profundizar más en quiénes somos y quiénes estamos llamados a ser en este momento en el que el mundo está sufriendo y no sabe cómo enfrentar esto, porque no sé, en los 50 años que tengo de vida no recuerdo haber enfrentado algo así, ¿no? Tan complejo. Sí, obviamente hemos pasado tiempos difíciles, situaciones difíciles, pero todas esas situaciones difíciles han sido aisladas, ¿no? Pero enfrentar una situación difícil a nivel global en la que todos estamos vulnerados, encerrados, es otra cosa. Pero se va a poner más difícil. Ayer hablaba con un hermano que ya es un anciano aquí en la iglesia, tiene más o menos 84 años, y él estaba preocupado, me decía, no sé qué va a pasar con la economía, es un hombre, es un intelectual, esto se va a poner muy difícil, Orlando, me decía, ¿qué va a pasar en unos meses en que ya no se pueda trabajar y no haya cómo pagar sueldos? Y interesante. Me dice, yo ya he vivido lo que he tenido que vivir, yo solamente pues estoy esperando que Dios disponga de mí, pero ¿y el resto? Y es una buena pregunta. Ahorita, mis hermanos, tenemos que enfrentar esto no como el mundo lo enfrenta. No, el mundo no sabe cómo enfrentar esto. Tenemos que enfrentarlo como Jesús nos pidió que lo enfrentáramos, con valor. Que en estos momentos no flaqueara nuestra fe. Que estos eran buenos momentos para dar testimonio de Él. Que estos son momentos para hablar de lo que sí es el Evangelio, de lo que en verdad es el Evangelio, ¿no? De que podemos vivir el Evangelio aún en medio de estas situaciones difíciles, porque en su momento estos discípulos vivieron el Evangelio en una situación supremamente difícil, pero ahorita podemos vivir el Evangelio, ¿no? Y podemos enfrentar esto de dos maneras: de la manera en que el mundo lo está enfrentando, o de la manera en que Dios nos pide enfrentar este tipo de cosas, ¿no? Con valor, con sabiduría, buscando plenamente a Dios, buscando la sabiduría de Dios en su palabra, buscando fortalecer nuestra fe, buscando ser sal y luz, buscando llevar el Evangelio a más personas. Es eso, buscando ser cristianos en un mundo que aborrece el cristianismo verdadero, ¿no? Porque creo que hay algo que se parece al cristianismo, que no es cristianismo, que el mundo le gusta, ¿no? Que le parece chévere. Pero no, el cristianismo es algo completamente distinto, completamente diferente a lo que muchos hoy han hablado de lo que es el cristianismo. Muchos de esos hombres y esas mujeres que han hablado de esto están callados, no saben qué decir. No saben qué decir porque no se esperaban algo como esto realmente, ¿no? A mucha gente le dijeron, no, Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar, tú eres el hijo del rey, tú eres el
príncipe, a ti nada te puede tocar. Y hoy estamos encerrados, todos. Estos grandes templos que se han construido están cerrados. No sabemos qué va a pasar con todo eso. Y hay preocupación, ¿no? Es interesante ver pastores desesperados pidiendo los diezmos, ¿no? Porque ¿qué va a pasar? Tienen miedo, claro, porque su evangelio de multinivel y prosperidad no funcionó. Sencillamente no funcionó. Esta pandemia lo desbarató, lo desplomó, lo desarticuló. Ya, lo único que tenemos realmente es lo que realmente necesitamos. No necesitamos más. Tenemos a Dios y tenemos a su palabra. Y tenemos el evangelio y tenemos una misión que es llevar el evangelio a más personas. Entonces, es un buen momento, mis hermanos, para poder llevar la verdad del evangelio a más personas, para vivir la verdad del evangelio en medio de esta situación tan compleja, para hacer sal y para hacer luz en medio de un mundo que está completamente a oscuras, sin saber qué hacer. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Recuerden que esto se nos advirtió para que no flaqueara nuestra fe. Y es el momento realmente de buscar fortalecer nuestra fe con todo lo que nosotros tenemos en las Escrituras. Ese es el momento para meternos en las Escrituras y ser sal y ser luz. Amén. Era lo que quería compartir con ustedes, mis hermanos. Gracias. Vamos a terminar orando y podemos seguir charlando un ratico los que quieran, los que no tengan que salir, pero vamos a terminar orando. Amén. Padre Santo, gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu palabra, gracias por las Escrituras, gracias porque podemos refugiarnos en ti, Señor, podemos recibir de ti la luz, Padre del cielo, para vivir nuestro cristianismo en un momento como en el que estamos en este momento. Señor, te pido que nos ayudes, Dios mío, que nos des mucha sabiduría, Señor, que nos des valor para enfrentar este tiempo, para poder llevar el evangelio a más personas, para poder vivir el evangelio, Señor. Yo sé que no es fácil. Creo que todos sabemos que de ninguna manera es fácil lo que estamos viviendo. Pero te tenemos a ti, Señor. Tenemos tu palabra, tenemos la promesa de tu Hijo de que siempre iba a estar con nosotros, Señor. Tenemos tu Espíritu Santo, Dios mío, morando en nosotros. Te ruego, Padre, que en este momento, Señor, difícil, nos guíes, nos acompañes, nos des sabiduría, nos des fuerzas, nos ayudes a interpretar el momento que vivimos, nos des valor para vivirlo, nos des esa paz, Dios mío, que procede de ti, y que esa paz gobierne nuestro corazón, que esa paz cuide nuestro corazón y que esa paz nos pueda ayudar a ver las cosas como tú las ves y a lidiar con las cosas como tú esperes que nosotros lidiemos con ellas. Ayúdanos, Padre, en esta hora de dificultad. Danos la sabiduría, Dios mío, y el valor para enfrentarla y para vivirla. Y permítenos ser sal y luz en este mundo. Permítenos seguir llevando tu palabra, seguir llevando el evangelio, seguir ayudando a más personas a que te conozcan a ti, mi Señor. Te rogamos, Padre, que tú nos guíes con tu Espíritu. Te necesitamos con todo nuestro corazón, Señor. Gracias por poder ir a tu palabra. Gracias por poder disfrutar de este tiempo. Te amamos profundamente, Señor. Te necesitamos. Ponemos en tus manos nuestras vidas, mi Señor. Confiamos plenamente en tu soberanía y en que tú sabes el porqué de esta situación, en que tú sabes en qué momento empezó y en qué momento va a parar. Señor, ayúdanos, Dios. Te oramos por nuestros gobernantes, Padre, para que los sigas guiando,
para que los llenes de tu temor, para que muchos de ellos realmente se conviertan a ti, Señor, y gobiernen en el temor tuyo. Te oramos por todo el personal de la salud, Dios mío, en los diferentes países, porque les des la sabiduría para lidiar con esto de la forma que tú esperas. Pero, Señor, te rogamos, Dios, para que nos ayudes, Dios mío, como iglesia, como cristianos, a ser sal y ser luz para nuestras familias, para nuestros amigos, para el mundo. No permitas, Padre, que pensemos o que sintamos como el mundo piense o sienta. Padre, ayúdanos a que tu palabra sea lo que configure nuestro pensamiento, que tu palabra sea lo que nos ayude a pensar como pensaba tu Hijo. Te agradecemos, mi Señor, por este tiempo. Nos ponemos en tus manos y en el santo nombre de tu Hijo te oramos, mi Dios. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Podemos seguir charlando si quieren. Ya, si alguien se pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta. A mi mamá se le bloqueó el celular. Hola Edna, muy bien, gracias, bienvenida. Qué especial tenerte. Amén, gracias a ustedes. Juliet, gracias. Amén. Amén, Gladys, gracias a ti. Gracias, John. ¿Cómo el mundo se infiltra en la iglesia? De muchas formas, especialmente por las ideologías, ¿no? Yo creo que algo que con lo que tenemos que que es perverso decir que Dios, siendo el creador, puede hacer lo que quiera con su creación. No, no es perverso, es la verdad. Y lo ha hecho. Lo ha hecho. Y dice que lo va a hacer. No es perverso desde la perspectiva del mundo, por supuesto, pero nosotros no podemos pensar como el mundo piensa, ¿no? No es perverso, eso hace parte de su soberanía. Y si Él dispone de su creación y de nuestra vida como Él quiera, pues lo hace siendo justo, siendo santo, siendo amoroso. Pero recuerden que nosotros no podemos configurar los atributos de Dios desde nuestra perspectiva. La imagen de los atributos de Dios no lo podemos tomar de nuestras ideas o de lo que el mundo piensa. La imagen de los atributos de Dios los tenemos que tomar desde la Biblia. Él puede disponer de su creación como quiera, o si no, ¿qué fue el diluvio? ¿Qué fue el diluvio? Y solo 8 personas se salvaron. Inundó una tierra llena de maldad. Si eso no es disponer de su creación como Él quiera, entonces ¿qué es? ¿No? Y eso hace parte de su soberanía. No es perverso, es justo. ¿Sí me explico? Entonces, la cosa es que la pregunta que hacía Gladys, ¿cómo el mundo se infiltra en la iglesia? Las ideologías. Muchas de las ideologías. Las ideologías son la forma en que el mundo se filtra en la iglesia. Porque recuerden que la forma en que podemos dejar de pensar como Dios piensa es que el mundo nos lleve a pensar en sus ideas. Una
hay tres ideologías que se han metido en la iglesia. Por ejemplo, la ideología del consumo, la sociedad del consumo, ¿no? Que ya no somos lo que somos, o no se nos identifica por lo que somos, sino por lo que consumimos, ¿no? Entonces, la ideología en este momento es consumir, 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 consumir y consumir. Y vivimos para consumir. No sé si se han dado cuenta en sus países que hoy en día la filosofía financiera es el crédito. Y entonces a ti te dan crédito las veces que tú quieras, ¿no? Cada almacén, cada centro comercial o cada almacén de cadena tiene una tarjeta de crédito con la que tú puedes endeudarte, ¿sí? Y tienes lo que quieras, vivimos para consumir. Y esa teología esa ideología se metió a la iglesia en la forma de la teología de la prosperidad, ¿no? Como que Dios nos quiere prosperar. Y eso se volvió una teología. Todos los proponentes de la teología de la prosperidad hoy están callados, no dicen nada. Porque no funcionó. Esta pandemia generó una crisis económica impresionante. Y eso que hasta ahora estamos empezando con la crisis económica. En este momento pues no hay desabastecimiento, pero ¿qué va a pasar en 3 meses, en 4 meses? No todos los países tienen la misma capacidad económica y la misma capacidad de contingencia que tuvo China. ¿No? China ya salió de su situación, duró 2 meses, ya salió, pero no todos los países tienen esa capacidad, por lo menos en Latinoamérica, ¿no? Entonces, esa crisis pateó esa teología de la prosperidad y esa ideología del consumo, ¿no? La otra, el mundo es hedonista, ¿no? ¿Qué significa el hedonismo? Que el mundo no quiere sufrir, rechaza completamente el sufrimiento. Entonces la filosofía hedonista es básicamente el aumento del placer y la disminución del dolor, ¿no? Esa es la forma de pensar, la búsqueda de la felicidad es eso es una filosofía completamente. Se metió en la iglesia, ¿en qué forma? En la teología del bienestar, ¿no? Que es pecado sufrir, que Dios no quiere que suframos, que Dios no nos quiere pobres ni nos quiere enfermos. He escuchado pastores decir que si tú estás enfermo es porque tú pecaste. ¿Es en serio? Obviamente sí. Esto simplemente es un efecto colateral de lo que pasó en el jardín del Edén, ¿sí? Pero esto no significa que si yo estoy enfermo estoy pecando, ¿no? Que si tú eres cristiano y estás enfermo estás pecando porque eso no es de Dios, eso es del mundo. ¿Es en serio? La teología del bienestar. El relativismo que experimenta en este momento el mundo, el nihilismo que llaman. Somos una sociedad nihilista, relativista. Todos los valores morales objetivos hoy son relativos. Entonces no hay ninguna verdad moral objetiva, no hay ninguna verdad absoluta, no hay valores morales objetivos. Entonces la gente relativizó la moral, la gente relativizó los valores. Entonces hoy no hay nada absoluto. Y eso también se metió en la iglesia, ¿no? Como que todos los caminos conducen a Dios. Que no importa la religión, todos creemos en el mismo Dios. Eso no es verdad. El Islam no cree en el mismo Dios que nosotros. No es cierto. No todos los que dicen creer en Dios creen en el mismo Dios que nosotros. No es verdad. Por ejemplo, han salido muchas, digamos, memes, como frases que le atribuyen a Einstein, por ejemplo, de que Einstein dijo que el mal, bueno, no me acuerdo cómo es que dice realmente, pero
pero le atribuyen muchas frases a Einstein acerca de Dios y Einstein no creía en el Dios que nosotros creemos. Einstein creía en el Dios de Spinoza. Esa era su Biblia, la filosofía de Spinoza, ¿no? Y el Dios de Spinoza es un Dios deísta, es un Dios macabro. Entonces, claro, todas esas filosofías se meten aquí en la iglesia, ¿no? Y muchos marcamos eso, no, mira, Einstein dijo esto, pero Einstein era un deísta, él no creía en el mismo Dios que nosotros creemos. Entonces, todo eso del mundo se mete por el lado de las ideologías, la ideología de género. Esa es otra cosa que se está metiendo a la iglesia, ¿no? De hecho, hay iglesias que se han confesado homosexuales. ¿Sí me explico? Y no, que está bien ser homosexual. Dios no tiene, que Dios incluso usan la Biblia para avalar esa forma de pensar. Entonces el homosexualismo ya no es pecado, es una condición legítima. ¿Quién metió eso? El mundo. Fácil, se metió. Entonces, ¿cómo llega el mundo a la iglesia? Por medio de las ideologías. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí está. Ir a las escrituras, hermanos. Formarnos, educarnos, leer. Mira, hermanos, yo les he dicho a la iglesia acá, nadie sobrevive a una dieta de sermones de cada 8 días. No, nosotros tenemos que desarrollar nuestra fe yendo a las escrituras totalmente. Nadie sobrevive a una dieta de sermones de cada 8 días, ¿no? Entonces sí creo que es importante que vayamos a las escrituras, ¿no? Y que busquemos la imagen de Dios y la imagen de nuestro cristianismo en este libro, no en los pensamientos del mundo, ¿no? A mí sí me cuestiona mucho cuando cristianos absorben las filosofías del mundo y comienzan a proclamarlas como si fuera la verdad revelada. No. Yo se los digo porque evidentemente yo he estudiado todos estos temas a nivel universitario y a nivel profesional. O sea, me he formado en esas áreas. Y una de las últimas cosas en las que me eduqué precisamente en ese tema fue en la ética y en la ética y pensamiento cristiano. Y vi muchísima de esta filosofía, ¿no? La filosofía como tal, la filosofía de la posmodernidad, que es en el momento en el que nos encontramos como latinoamericanos, pero no propiamente en la posmodernidad, sino estamos saliendo de la modernidad, entrando a la posmodernidad, y en unos años vamos a llegar al poscristianismo, ¿no? Que simplemente Latinoamérica va a entrar en una misma fase muy similar a la que entró Europa, ¿no? En una secularización supremamente profunda, marcada. ¿Por qué? ¿Cómo se metió eso? La filosofía. Ahora, todas estas cátedras no surgen en las tiendas de barrio, mis hermanos. Esto empieza en las universidades. Catedráticos enseñando este tipo de cosas, ¿no? La ideología de género no surgió en las tiendas de los barrios, en los andenes de los barrios. Eso empezó en las universidades con los académicos. Esta gente es la que mandó eso, ¿no? Todo eso entra por ahí, y como son argumentos bien formados, pues uno considera que son razonables y son aceptables y pueden entrar aquí. No, de ninguna forma. Entonces tenemos que buscar ser más bíblicos que cualquier otra cosa. Yo en eso no tengo problemas. O sea, para mí la verdad de Dios es lo que establezco como norma en mi vida. Ya me he enfrentado a toda esta filosofía del mundo, sé cómo el mundo piensa, y esto es lo que tiene el mundo como lo tiene, ¿no? En la crisis en la que está. No, hermanos, tenemos que ir a las escrituras,
lo que tiene que delinear nuestro pensamiento es este libro. Entonces la gente dice, no, pero yo ¿por qué voy a delinear mi vida por un libro que escribieron hombres? Pero leen el horóscopo. A mí me da risa eso. Es como, no quieren guiar su vida por la Biblia porque la escribieron hombres, pero todos los días leen el horóscopo y se guían por el horóscopo. ¿Y quién escribió el horóscopo? Un poco de charlatanes. ¿Te imaginas? Es paradójico eso, ¿no? Digo, bueno, por eso es que les digo que mucho de esto viene de allá, porque el mundo nos aborrece. Ahora, es interesante, eso ha sido muy sutil, porque si el mundo nos aborrece, el mundo desde el principio se dio cuenta que destruir el cristianismo no lo podía hacer persiguiéndolo. Entonces luego se dio cuenta que la única forma de destruir el cristianismo era influenciándolo y metiéndole ideas, ¿no? Fácil. Y es lo que ha venido pasando. Ha ido metiendo ideas. Metamos esta idea, plum. Metamos esta otra idea, plum. Y la meto allá. Y sale alguien, hoy sí, mira, vi esto, y comienza a buscar en la Biblia y a justificar esas ideas con la Biblia, ¿no? Es interesante. Entonces, como esta idea, por ejemplo, que Dios no puede, ¿cómo te explico? Esas ideas como que Dios no puede hacer algo en contra de la creación que Él hizo o algo así por el estilo. No, realmente si pensamos así es porque no conocemos quién es Dios. Para mí, lo que les estaba hablando hace un momento, el diluvio que fue, o cuando terminó con Sodoma y Gomorra, ¿qué fue? Eso no fue Satanás. Satanás no destruyó Sodoma y Gomorra, ni Satanás envió el diluvio. Fue Dios. ¿Por qué? Porque el mundo estaba mal. Sodoma y Gomorra habían llegado al colmo de su maldad y la única forma de lidiar con eso era destruyéndolos. ¿Y por qué tenemos que pedir disculpas por eso? Fue Dios en su soberanía, lo hizo. Y ya. Yo estoy muy seguro ahí. Yo estoy convencido de que lo mejor que le puede pasar a este mundo es la soberanía de Dios. Él es soberano y realmente Él sabe lo que hace con su creación, y en su santidad, en su gracia, en su bondad, Él decide qué hacer. Y Él ha sido muy bondadoso, hermanos. Él ha sido tan misericordioso. No sé, pero si viendo este mundo como está, con todas las cosas que han surgido, y no ha mandado, no lo ha destruido por pura gracia, por pura compasión, porque Él quiere que todos se salven y que todos accedan al arrepentimiento, porque Él no quiere condenar al mundo, sino que lo quiere salvar. Él ha sido muy compasivo, pero también el ser humano ha abusado de esa gracia y ha aborrecido a Dios. El mundo aborrece a Dios. El mundo lo aborrece, créanme, hermano, el mundo lo aborrece. Y más cuando hablamos de estas cosas, es como lo aborrece. Yo he tenido problemas con personas aquí que a las que pues han asistido a las reuniones o a mis predicaciones o algo así, han salido muy ofendidas porque yo he dicho que el homosexualismo es pecado. Pero es que es pecado. Yo, ¿cómo voy a hacer algo diferente a eso solamente para que el mundo no se sienta mal? Pues no. Esas cosas no se negocian, no podemos negociarlas. Gracias a todos. Sí, estas cosas no son fáciles. No son fáciles y no han sido fáciles para mí. Y se los digo porque yo soy muy emocional, ¿no?
soy muy sentimental y entonces tiendo a querer ver a Dios desde ese marco de referencia y no podemos hacerlo. Sí, esto lo están subiendo a la página web, es en Easy Medellín. No sé si Fabián está por ahí. ¿Qué tipo de creador amoroso es ese? Así dice él cada día. Eso es una forma de pensar muy del mundo. Sí, eso es un cuestionamiento que le hacen permanentemente a Dios, ¿no? Pero ¿y quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? El amor de Dios no es el amor que nosotros hemos fabricado, ¿no? Porque el amor de nosotros es un amor completamente condicionado a circunstancias, ¿no? El amor de nosotros es muy afiliado a emociones, pero no a la verdad. Y la Biblia dice en 1 Corintios 13:4, que el amor no se deleita en la maldad. A mí eso me dice mucho del amor de Dios. El amor de Dios no se deleita en la maldad. Los atributos el problema es que hemos sacado el amor de Dios, lo hemos descontextualizado de sus demás atributos. Entonces a veces pensamos que Dios es más amor que otras cosas, ¿no? Pero Dios es amor, justicia, santidad, omnipotencia, omnipresencia, todo al mismo tiempo, porque los atributos de Dios se presentan en Él de la misma forma, al mismo tiempo, con la misma intensidad. Él no es que es más amor que justicia, o más justicia que santidad, o más santidad que celo, o más celo que ira. No, ahora Él es tardo para la ira, pero todo eso se presenta en Dios de la misma forma. Pero ¿cómo así? Claro, ustedes ven por ejemplo Juan 3:16. Juan 3:16 es algo que eso sí que lo hemos descontextualizado de una manera. Dice Juan 3:16, dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y solo nos quedamos en que porque tanto amó Dios al mundo, ahí nos quedamos. Pero dice que dio a su Hijo unigénito. ¿Lo dio a qué? ¿A qué lo dio? A la cruz. ¿Dónde redimió Jesús al mundo? En la cruz. Jesús fue castigado por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones, dice. El justo por los injustos, el inocente por el culpable. O sea, aquí yo veo el amor de Dios en que nos amó a nosotros y castigó a su Hijo por nuestros pecados. Ese es el amor de Dios. Ahí yo lo veo, Juan 3:16, el amor y la justicia de Dios. A nosotros nos amó, pero nos quedamos solo ahí. Pero su Hijo pagó la pena por nuestros pecados. Eso es justicia. ¿Sí? Eso es justicia. Y Él pagó algo que nosotros debimos haber pagado. Pero ¿por qué no nos quejamos de eso? Porque nadie dice, oiga, pero eso es una falta de amor, que Él haya castigado a su Hijo. Pues listo, entonces ahora responde tú, entonces paga tú por esos pecados, porque tú eres el responsable. Eso sí no lo decimos. Ay, no, ¿por qué? No. ¿Por qué no decimos eso? Dios es injusto porque puso a su Hijo en la cruz. Y si es injusto porque puso a su Hijo en la cruz, entonces yo tengo que pagar por mis pecados. Pero eso es el amor de Dios. El amor de Dios es que nos amó a nosotros, pero puso a su Hijo en la cruz porque el pecado necesita ser castigado. Y adivinen quién pagó por nuestros pecados: Jesús.
Y le han querido hacer cambios a esto de muchas formas, ¿no? Pero eso fue lo que pasó en la cruz. Nos amó a nosotros, pero Cristo, su Hijo amado, pagó el precio por nuestros pecados. Pero de eso no nos quejamos. De eso no decimos nada. Ahí no tratamos a Dios de injusto, de misericordia. ¿Qué clase de Dios es el que pone a su Hijo en la cruz por un montón de pecadores? Eso sería una buena pregunta. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Y tuvo compasión con nosotros. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia es eso. Bondad de Dios para quien solo merece castigo. Imagínate lo compasivo, lo amoroso que es Dios, que nosotros mereciendo morir. ¿Sí me explico? Pone a su Hijo en su lugar, en nuestro lugar. Pues eso es amor. Ese es el verdadero amor. Porque lo que dice Romanos 5, es que Romanos 5 lo dice perfectamente. Romanos 5 es interesante. Romanos 5, 6. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Mira el argumento de Pablo. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y quiénes éramos nosotros? Malvados. Dice, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios, del castigo de Dios. Ahora, ¿quién sufrió el castigo? Su Hijo en la cruz. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Nadie dice que esto es injusto, todo el mundo dice que esto es lo justo. Nadie dice que eso es una falta de amor, todo el mundo dice que eso es el amor verdadero. Nosotros merecíamos morir, pero Cristo pagó por nosotros. Él puso a su Hijo en la cruz. Y nadie de los que dicen que Dios no podría ser injusto dice que eso fue injusto. Nadie, ninguno. Es interesante. Muy bien, gracias a todos. Amén, gracias. Ay, María Elena Córdoba, bienvenida. Qué bueno tenerte aquí. Don Gilberto, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias Verónica, gracias Amparito. Alexandra, sí, todos los días vamos a estar inicialmente lo tengo presupuestado hasta el 13 de abril, ¿no? Que fue como lo planeé desde el principio, 24 de marzo al 13 de abril. Todos los días vamos a estar en este devocional. Entonces, si hay alguna contingencia distinta, estoy pensando en ampliarlo un poco más hasta cuando acabe la cuarentena, ¿no? Porque obviamente pues la idea es poder estar conectados con este tiempo. Amén, sí. Libro de Joel es muy bueno.
Muchas gracias, María Llegues, por lo que compartes. Bien, gracias, muchas gracias. Es cierto, tenemos que estar muy atentos a la venida de su hijo, ¿no? Gracias, Luz Ángela, Pedro, gracias. ¿Cómo ayudar a una persona homosexual? Bueno, el homosexualismo, mis hermanos, es como cualquier otro pecado, ¿no? No es que un adúltero es peor que un homosexual, ¿no? Es igual, la homosexualidad es un pecado como cualquier otro. Entonces yo creo que es un tema de amarlos y de mostrar la verdad de Dios con mucho amor, ¿no? Con mucha tranquilidad, no. En eso no los podemos discriminar de ninguna manera. Creo que es muy importante acercarnos a ellos con mucho amor, ¿no? Con mucha amabilidad, como lo haríamos con cualquier otra persona. Lo que pasa es que le han puesto a esto un estigma que no es. Y es un estigma básicamente cultural, ¿no? Es más cultural que cualquier otra cosa. Porque, por ejemplo, a una persona que ha sido adúltera, uno no la trata así, uno es amigo y todo lo demás, pero alguien que es abiertamente homosexual, pues se trata de forma diferente, ¿no? Yo creo que es amarlo y comenzar a establecer un diálogo con esa persona, que realmente él pueda ver que lo que nosotros buscamos es realmente ayudarlo, ¿no? Recuerden que esto de la homosexualidad y la ideología de género es una ideología que realmente todos nosotros deberíamos leer acerca de eso y informarnos bien para saber cómo lidiar con eso, ¿no? Porque a veces sí hay un ambiente muy restrictivo y muy excluyente, ¿no? Muy, digamos, homofóbico a veces. Sí, es cierto, sí ha pasado eso y tenemos que reconocerlo. Entonces creo que es muy importante informarnos de esto y ser muy amables a la hora de tratar con esas cosas, ¿no? Sin tener prejuicios, sin tener de alguna forma alguna reserva que nos impida, digamos, relacionarnos con estas personas, porque la idea es ayudarlos, no discriminarlos, y creo que es muy importante llegar a sus corazones, ¿no? Por ejemplo, a mí algo que me ayudó mucho que dijo nuestro hermano Gay Hammond hace un tiempo en una escuela de misiones, él nos decía que nosotros no teníamos que convertir a los homosexuales en heterosexuales. Eso me llamó mucho la atención, sino que teníamos que llevarlos a ser santos, que es muy diferente. O sea, lo cierto es que esa lucha, digamos, esa atracción por el sexo opuesto, para muchos de ellos nunca se va a ir, ¿no? Es algo que siempre va a estar ahí. Pero sí podemos llevarlos a ser santos, que es diferente. Eso. Muchas gracias a todos. Dile a tu mamá, Sandra Liliana, que yo también la amo mucho, que es muy especial. Recordarla, la recuerdo con mucho cariño. Fabio Hernández, gracias, mi hermano. Saludos especiales. Gracias a todos. Nancy, gracias. Un abrazo fuerte. Sí, yo creo que la cuarentena se va para 40 días. Como van las cosas, sí. Gracias a todos. Robert Witt. Robert. Qué bueno verte, mi hermano.
¿Cómo estás? ¿Cómo está tu bebé? ¿Cómo está Ámbar? Qué bueno verlos. Ok, Ivonne, un abrazo fuerte. Claro que sí. Ok, un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias por el tiempo, muy especial. Nos vemos entonces mañana a las 7 de la mañana. Un abrazo fuerte para todos y aquí seguiré pues en este tiempo que realmente es muy animante. Que mi Dios los guarde, mis hermanos, que mi Dios los cuide y que les dé su paz. Un abrazo fuerte para todos y muchas gracias, muy amables. Saludos de mi esposa también.